segunda sesión del cuarto simposio sobre hermandades y cofradías de la provincia de Cádiz, organizada por la Asociación Cultural Cofrade La Venera. Como tienen en el programa, hoy la sesión pues tiene 3 ponencias, algo más denso, de ahí que, bueno, pues como siempre, pues vamos a intentar, pues después de estos 5 minutos de rigor, pues intentar cumplir con la programación y con el tiempo previsto. Por eso comenzamos ya directamente con lo que sería la primera de las ponencias, titulada Miguel Ángel Rodríguez Magaña, una aproximación a la obra del escultor portuense, que nos va a ofrecer pues Rafael Ríos Delgado, que es licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla, donde está actualmente desarrollando su doctorado. Dentro también del grupo de investigación Vanguardias, Últimas Tendencias y Patrimonio Artístico, adscrito, como decimos, al Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla. Además, en su formación académica cursó el máster de Museología y Museografía por la CEA y actualmente pues trabaja como profesor dentro del Departamento de Geografía e Historia y Dimensión de la Persona del Colegio Liceo Sagrado Corazón de nuestra ciudad. En su faceta de investigación y esa tesis doctoral pues se desarrolla, ¿no? Pues en sus temas habituales pues serían de la historia de la Semana Santa, desde el carácter histórico, el folclórico, el cultural, así como, bueno, pues lo que sería el análisis de la escultura, y tiene trabajos publicados de diversos pues imagineros y autores, ¿no? Y artistas como de la talla, ¿no? De Antonio Castillo Lastruzzi, de Luis Ortega Bru, de Guzmán Bejarano, de José Rodríguez Murillo, de Antonio Infante, ¿no? O de Antonio Martín, ¿no? Entre otros, ¿no? Tallistas y también pues eso, imagineros, ¿no? Aparte, pues también es colaborador en distintos programas de televisión, ¿no? Como Cofradía Plus o La Pasión en 7V Televisión en Sevilla, ¿no? Aparte, dentro de esa faceta, ¿no? Como cofrade, es hermano y costalero de la copatrona de nuestra ciudad, ¿no? La Divina Pastora de las Almas, y es hermano pues también de la Hermandad de la Macarena y de la Bofeta, así como la del Amor en Sevilla, siendo pues costalero pues del Amor y de la Macarena. Con este pues currículum pues nos trae hoy pues la figura, ¿no? De Miguel Ángel Rodríguez Magaña, que seguramente, ¿no? a muchos de nosotros pues a algunos nos suena, a otros no, pero que seguro pues la profundidad del mensaje y del conocimiento que nos va a dar hoy pues será de suma interés. Así que, bueno, pues Rafael, muchas gracias ante todo por haber aceptado nuestra invitación y te pasamos ya la palabra para que nos ofrezca esta tu conferencia. Muchísimas gracias. Lo primero, darte las gracias por tu presentación tan cariñosa, darle las gracias a la directiva de la Asociación La Venera, porque con esta conferencia yo vengo a sacarme una espinita que tenía clavada de la edición anterior. Y verán ustedes lo que pasó. Estaba investigando la vida de este escultor, llegó la pandemia y la pandemia nos impidió movernos de nuestros municipios. A esto se le une, y permítanme que les haga una pequeña crítica a una tierra que cada día quiero más, pero no entiendo las diferencias de criterio que hay entre cómo nos manejamos en el mundo de la archivística en Sevilla y en el mundo de la archivística en el Obispado Diocesano de Cádiz. En Sevilla vas a cualquier archivo y todos son facilidades, en el mundo gaditano es todo lo contrario. A mí me ha costado casi 3 años conseguir uno de los documentos que le voy a publicar y todos han sido pegas. Son simplemente una reflexión en voz alta y creo que Juan José estará de acuerdo conmigo. Si uno tiene una colección de documentos y no permite que nadie la consulte, eso es un repertorio documental, no es un archivo. Y los archivos, si no se consultan, no sirven absolutamente para nada. Dicho esto, la comunicación que les traigo hoy es sobre Miguel Ángel Rodríguez Magaña, un escultor que ustedes dirán, bueno, ¿y por qué este escultor? Evidentemente vamos a hablar de un escultor que no es un escultor de primera fila, ni siquiera de segunda. Es como el propio profesor José Roda Peña lo calificó, como uno de esos grandes artesanos, restauradores que trabajan a caballo entre finales del XIX y las primeras décadas del siglo XX, pero mi interés por él es porque fue el autor de la segunda imagen de Jesús ante Aná, a la que le dio culto mi Hermandad de la Bofeta, y por ese motivo vino ese interés de querer conocer un poco la vida de este señor, un poco enigmática. Son muy pocos los trazos que tenemos de su vida y me resultó paradójico
que fuera un escultor del puerto de Santa María, que yo tenía interés en conocer y que paradójicamente estuvo viviendo y trabajando en San Fernando. Lo primero que me gusta a mí siempre hacer en todas mis conferencias, hacer siempre un repaso pues por cada una de las publicaciones que han ido haciendo cada una de las personas reconociendo su trabajo, porque el problema que tenemos con Rodríguez Magaña es que no hay un libro de toma de data de su taller para saber cuál es su formación ni su producción, con lo cual tenemos que ir tirando un poquito de las pequeñas investigaciones que cada uno hemos ido haciendo y con todo eso volcarlo y llegar a unas conclusiones en común. Empezamos con este artículo de José Luis Ruiz Nieto Guerrero, en su día, que es el primero que habla del origen de este misterio de la cena que sacó la ciudad de Cádiz y que es la antesala del misterio que Rodríguez Magaña hace para la Hermandad de la Bofetada. Un artículo muy interesante de un profesor de mi facultad, de Antonio Herrera, que es el primero que aborda los trabajos de Rodríguez Magaña para la Hermandad de la Trinidad. Importante el libro de Francisco García Luque en el puerto de Santa María, que ha sido una de las personas que más ha trabajado el ámbito portuense. Obviamente Pepe Roda tiene que estar aquí con dos de sus comunicaciones. Por un lado, este panorama escultórico de Sevilla de 1907, donde abarca pues toda la producción de artistas en el año 1907, porque coincidía que es el año en el que se funda el Laboratorio de Arte de la Universidad de Sevilla, y la comunicación que él también hace en el Simposio de Hermandades y Cofradías de la provincia de Sevilla, dedicado a la Hermandad de la Trinidad. Evidentemente, en clave local, no podemos nunca olvidarnos de los trabajos tan interesantes que hace siempre Fernando Mosí y que tanto nos ayuda a los cofrades, a los que somos historiadores, por conocer la historia de las hermandades de la tierra. Y luego, en el ámbito local, pues, vinculado a mis hermandades, los dos trabajos que ha hecho José Julio Gómez Trigo sobre la Hermandad del Buen Fin y la Hermandad de la Trinidad, el artículo de mi amigo Juan Pedro Recio, amigo de mi Hermandad de la Bofetada, coautor junto conmigo del libro de la Hermandad de la Bofetada, dedicado al primer paso de misterio que tuvimos. Muy interesante este artículo de Alejandro Díaz Pinto, publicado en el Patrimonio, en la web Patrimonio de la Isla. Y cerramos pues citando, obviamente, los pequeños trabajos que yo he hecho, tanto en el libro de la Hermandad de la Bofetada, como la comunicación que presenté el año pasado en el Simposio de Hermandades y Cofradías de Sevilla, hablando del palio de la Virgen del Dulce Nombre. Vamos con sus datos biográficos. Lo primero, nace el 11 de agosto de 1861, hijo de un matrimonio que era un matrimonio conformado por Antonio Rodríguez Bejarano, natural de Rota y de profesión labrador, y de Josefa Magaña López, que también era roteña, aunque en algunas documentaciones dice que la madre posiblemente fuera del puerto de Santa María. Ya saben ustedes que muchas veces en los padrones municipales no había esa exactitud a la hora de tomar razón o data. En muchas publicaciones sobre Rodríguez Magaña dice que es el segundo de 4 hermanos. Bueno, pues no es cierto. Esta es la cantidad de hermanos que tuvo de hijos que tuvo ese matrimonio. Los que están subrayados en negrita son los únicos hijos que llegaron a edad adulta. El resto fallecen. Hay algunos que fallecen con 2-3 años, pero vean ustedes la cantidad de hermanos que eran, ¿vale? Sabemos que su primera residencia está en la calle Granado número 23 y que se mudan en el año 69 a la calle Cielos. Este es el documento que a mí me ha costado 3 años poder conseguir, que es su partida de bautismo. Y lo que están viendo ustedes aquí es una reproducción facsímil que yo tuve que pagar por este documento. A mí me costó 25 € que me dieran la copia de esta partida de bautismo, ¿vale? Donde se reconoce, bueno, donde se cita aquí su partida de bautismo, donde dice, entre otras cuestiones, que en realidad su nombre era Ángel Tiburcio. Entonces, ¿por qué Miguel Ángel Rodríguez Magaña? Bueno, sin saber por qué, lo cierto es que él cuando llega a Sevilla se pone Miguel Ángel. Yo no sé si se pone Miguel Ángel por una cuestión de quererse vanagloriar o relacionarse con el Miguel Ángel Buonarroti como el principal artista del Renacimiento, pero lo cierto es que en Sevilla empieza a usar esa terminología de Miguel Ángel. Año 77 hasta el 88. Sabemos que aparece inscrito en los padrones del puerto de Santa María como zapatero, que fuera su primera formación. Y su hermano Manuel le sigue en este oficio inscrito también como zapatero. En el año 88, los dos hermanos, Ángel y Manuel, se marchan muy posiblemente a estudiar a Sevilla. Volvemos a tener otro problema. Escuela de Arte y Oficio de Cádiz tiene archivo, no se puede consultar. Escuela de Arte y Oficio de Sevilla tiene archivo, no se puede consultar, cuando en otras escuelas de Arte y Oficio sí que se permite. La sensación mía,
por el poco tiempo que estuvo en Sevilla, es que no cursó los estudios en la Escuela de Arte y Oficio de Sevilla, sino en otra escuela que hubo, que era la Escuela de Modelado y Reproducción, que dependía de la Sociedad Económica de Amigos del País y que estuvo instalada en su día en parte de lo que fue el convento del Santo Ángel de Sevilla. Lo cierto es que en el año 91 los dos hermanos han vuelto a la provincia gaditana y están residiendo en Jerez de la Frontera, en la calle Santa Clara número 4, es decir, justo al lado del convento de las Clarisas, en pleno casco histórico de Jerez de la Frontera. Perdón. Se cita en algunos sitios que aparece premiado en la Exposición Regional de Barcelona de 1882. 1882 es imposible que sea, porque no estaba todavía formado como artista, estaba ejerciendo como zapatero. Puede que fuera en la de 1892, aunque en los catálogos que yo he estado consultando no aparece absolutamente nada, o puede simplemente que en algún membrete de algún recibo ponga premiado en la Exposición Regional de Barcelona sin citar nunca el año. Lo que sí sabemos es que en el año 94 está censado en San Fernando, viviendo en la calle Dolores 16, y por cierto aparece censado como viudo. Con lo cual ahora estoy a la caza y captura a ver si por casualidad se casó aquí en San Fernando y apareciera la partida matrimonial. En el 95 vuelve a estar empadronado de nuevo en el puerto de Santa María. Y entre 1891 y 1903 encontramos sus primeros trabajos que realiza en el ámbito gaditano, en Jerez de la Frontera, el puerto de Santa María y San Fernando. Debía de ser un artesano, artista, más o menos reconocido en el ámbito de la bahía, porque lo cierto es que en el año 1900 él participa en la fundación de la Academia de Bellas Artes Santa Cecilia del puerto de Santa María, en la que ejerce 2 años la docencia como profesor de modelado y de vaciado. Y debía de ser una persona respetada en el puerto porque en el año 1902, cuando fallece su padre, la prensa local del puerto de Santa María, como es esta que ven ustedes aquí, la revista portuense, se hace eco del fallecimiento del escultor. Por cierto, lo dicen de una manera un poquito vasta. Ha dejado de existir el padre del escultor, señor Rodríguez Magaña. Bueno, la mano izquierda creo que en esa época no existía. Y luego debajo, es súper gracioso, dice: muerte de un torero, víctima de una congestión cerebral, ha fallecido en el hospital de Barcelona el día 6 del corriente el conocido diestro Pedro Campo, cara ancha, hermano del exmatador de toros del mismo nombre. En 1905 estamos convencidos que es la fecha de su traslado definitivo a Sevilla. Entre 1907 y 1909 empezamos a encontrar los primeros trabajos que él hace ya asentado en Sevilla, que lo hace para hermandades de Sevilla, de Lepe o de Dos Hermanas, y es curioso porque aparece citado en la documentación como escultor diocesano. Estuve hablando con los archiveros del archivo del Arzobispado de Sevilla y ellos me dicen que como tal no existía una relación de escultores diocesanos, pero que sí había como una especie como de dispensa que te otorgaba la diócesis para ejercer con ese nombre. Y ciertamente cuando tú usabas el término de escultor diocesano era como que estabas autorizado para la diócesis para hacer determinadas restauraciones. Y él se ufana mucho porque en muchos contratos ponen el encabezamiento que él es escultor diocesano. En estos años debió de crear su empresa, porque él en realidad fue un auténtico marchante de arte. Él se dedicó a la pintura, a la escultura, a la talla, al dorado, pero también se dedicó a vender obras de arte y a hacer de intermediario. Y además, inteligente él, le pone el mismo nombre que a la empresa que está en Olot, en Gerona, ¿vale?, que es el Arte Cristiano, donde se dedica pues a todas estas cuestiones. Otra cuestión muy importante, entre 1905 y 1933, que es cuando tenemos el último registro documental suyo, invierte mucho dinero en campañas de publicidad en distintos medios anunciándose como escultor o como restaurador. Y tenéis aquí, bueno, ahora lo veremos, pero todos estos son los domicilios donde él va viviendo en Sevilla, ¿vale? Calle Trajano 8, 1905, Plaza de Zurbarán 7 principal entre el 7 y el 9, Calle Alhóndiga en 1909, Calle Gerona en 1910, en Ladrillada en 1921 o en Ladrillada 4 Bajo, que es la última dirección conocida, que es entre 1924 y 1933. Por un padrón municipal de Sevilla fechado en 1924 sabemos que él era el sustento económico de su familia, y ahora cuando veamos el padrón veremos que tenía a su cargo un montón de personas, y entre ellos tiene viviendo a un, en teoría, sobrino que responde al nombre de Manuel Flecchi, y que es ese histórico Manuel Flecchi, ese ignoto de Manuel Flecchi que aparece siempre como autor de una de las Marías del misterio de la Trinidad en Sevilla. También sabemos
que entre 1927 y 1933 un jovencísimo imaginero alcalareño, Manuel Pineda Calderón, está estudiando en Sevilla en la Escuela de Arte y Oficio. Él quiere aprender los rudimentos de la escultura, de la imaginería, y tiene contacto con Rodríguez Magaña. Y de hecho, Rodríguez Magaña le encarga algunos trabajos de pintura y de restauración. Hace pues, trabajos como, por ejemplo, pintura de bodegón, pinturas de retrato, algunos paisajes y demás. Este dato me lo facilitó mi gran amigo y compañero de carrera, Enrique Ruiz Portillo, que es el que lleva toda la vida trabajando la figura de Pineda Calderón. Y bueno, agradecerle siempre a los compañeros del gremio las ayudas que mutuamente nos prestamos. Y a partir del 33 cesan los datos biográficos sobre él. Su partida de función no existe, porque por vecindad le correspondería a la parroquia de San Román. El archivo de la parroquia de San Román fue quemado en la Guerra Civil y evidentemente esto lo desconocemos. Estoy ahora ahí luchando a ver si consigo en el registro civil pues que me den una copia de la partida de función que nos podría indicar, bueno, pues la causa de su fallecimiento. Este que me gustaría aquí, por cierto, autorretrato de Manuel Pineda Calderón, muy jovencito, en la época en la que posiblemente fuese colaborador oficial del taller de Rodríguez Magaña. Aquí tenéis algunas de las publicidades que él va incluyendo en diversos medios. Por ejemplo, Anuario del Comercio, la Industria y la Administración de España. Estos eran en realidad, como para que ustedes lo entiendan, como una especie como de páginas amarillas donde uno insertaba su anuncio, pero para aparecer ahí uno tenía que pagar la suscripción y pagar el anuncio. Si no aparece es porque obviamente no existes. Y bueno, aparece aquí, por ejemplo, avecindado en la calle Trajano, aparece aquí de nuevo avecindado en la calle Trajano, en el anuario de 1909 y 1910 exactamente lo mismo. Hay veces que aparece como restaurador, hay veces que aparece como escultor, y es interesante porque en la nómina de escultores aparece aquí, por ejemplo, Rodríguez Magaña, ¿vale? Pero vemos que en algunos casos pues, aparece rodeado de escultores interesantes, como por ejemplo José Ordóñez, que es un escultor de muchísima calidad, uno de los que, por ejemplo, en su día interviene sobre la Esperanza de Triana y fija los rasgos fisionómicos con los que hoy en día conocemos a la Dolorosa de la Esperanza de Triana. Pero vamos ya a publicaciones más serias. La Guía Oficial de Sevilla y su Provincia, que editaba Vicente Gómez Zarzuela, en esa guía de Sevilla y provincia también aparece citado, lo cual, bueno, debe de ser una persona que entonces era más o menos conocido, y aparece rodeado de otros escultores como Joaquín Bilbao Martínez, uno de los grandes discípulos de Antonio Susillo, Manuel Gutiérrez Reyescano, un escultor imaginero muy vinculado a Sevilla por sus trabajos pues, para hermandades como Las Siete Palabras o el Cristo de Burgos. Aparece aquí Adolfo López Rodríguez, que fue un gran decorador, autor, por ejemplo, de las famosas esculturas de la fachada de la iglesia de los jesuitas de Sevilla. José Ordóñez de nuevo, o Viriato Rull, que es otro de los discípulos de Antonio Susillo. Incluso en el Anuario de la Industria de España también vuelve a aparecer, en el Anuario Industrial Artístico. De nuevo lo veis aquí también, en el año 31 y en el año 33 sigue apareciendo José Rodríguez Magaña, anunciado como escultor, lo cual nos indica que tuvo una vida bastante longeva. Y algunas publicaciones interesantes, como la de José Cascales Muñoz lo cita. Evidentemente no profundiza en su biografía porque no es uno de los artistas más importantes, pero lo cita. Y lo cita con todo ese elenco de escultores que había trabajando en Sevilla, donde tienen ustedes el nombre que les suena: Adolfo López, ya hemos citado, Joaquín Bilbao, Carlos González Eirí, que es el que diseña el Paso de San Roque, Lorenzo Cuyas Valera, que es el que hace el monumento de la Inmaculada Concepción en Sevilla, y la glorieta dedicada a Bécquer, Antonio Castillo Lastruzzi, José Merino San Román, en fin, que estamos viendo que aparece siempre citado con esa relación de artistas de primera fila. Primeras noticias que tenemos de él en prensa: Diario Guadalete, periódico local de Jerez de la Frontera, donde se cita que han visitado el taller que tienen los dos hermanos, es decir, el primer taller lo montan los dos hermanos, Ángel y Antonio. Y dice aquí: hemos tenido el gusto de visitar el modesto taller de los escultores señores Rodríguez Magaña, hermanos, procedentes del puerto de Santa María, que se encuentran provisionalmente en esta localidad. Basta ver las efigies del convento de las Descalzas para convencerse hasta la evidencia de que son unos reputados artistas. Es decir, los primeros trabajos que tenemos documentados son unos trabajos que hace para el convento de las Descalzas,
Estoy también ahí en conversaciones con la comunidad de las Descalzas, a ver si consiguiésemos documentar qué tipos de trabajo hicieron para la comunidad. Primeras obras en San Fernando. Sabemos que está viviendo en San Fernando en 1892. En 1893 expone en el escaparate del Bazar Colón, propiedad de Gabriel Villamiel, 2 tallas de la Inmaculada Concepción y el Eceomo. ¿Quién es Gabriel Villamiel? Bueno, pues Gabriel Villamiel es un señor empresario que tuvo un bazar en la calle Rosario, que fue mayordomo o hermano mayor de la Hermandad de Expiración, y que todos estos datos pues los he podido localizar gracias a que cayó en mis manos el TFG de mi amigo y compañero Rafa Guirado, donde venía ese dato y donde me hice eco de quién era este Gabriel Villamiel, con lo cual pues vean ustedes que esta reciprocidad entre historiadores es constante. Por tradición oral siempre se ha dicho que era el autor de una imagen de San Juan Evangelista para la Hermandad de la Soledad, que Fernando Mosí consiguió demostrar que no era así. En 1899 se cita que realiza una serie de ménsulas, una especie como de peanas para sendas imágenes del Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de María para la parroquia de San Francisco. No hemos localizado en el archivo de la parroquia de San Francisco esa documentación. Ya saben ustedes que el archivo de la parroquia de San Francisco es un archivo bastante complejo, porque aquí solamente está lo práctico que se usa en la actualidad, el resto está en Madrid, y consultarlo es bastante complejo. Lo que sí sabemos es que en 1902 sí que restaura la imagen de San Juan Evangelista referida, y que en 1903 hace una serie de decoraciones de manteles pintados al óleo sobre el raso, porque él ejerció mucho como decorador. Padrón municipal de San Fernando. Aquí está, Ángel Rodríguez Magaña, que dice, curiosamente, que es natural de Sevilla, que es escultor y que lleva 2 años viviendo en San Fernando. Por eso sabemos que el padrón es del 94, página 155. Y por cierto, aparece aquí como viudo, ¿vale? No sabemos qué es lo que pasaría. En esta fecha él ya está trabajando solo porque su hermano Manuel ya ha fallecido. Obras que realiza para la Hermandad de la Soledad. Aquí tenemos los asientos contables por la restauración de la imagen de San Juan. Vamos a ver siempre que son asientos contables de muy poca cantidad, lo que nos indica es que en la mayoría de los casos fueron trabajos de poca envergadura. Aquí también vemos otro asiento contable donde se habla de la imagen de San Juan, ¿vale? Porque la imagen de San Juan, lo único cierto que sabemos es que hay que la hermandad a la viuda de un escultor le compra una cabeza y unas manos, y con esa cabeza y esas manos se compone la imagen de San Juan, que no sabemos quién lo hace. ¿Que sería posible que lo hiciera Rodríguez Magaña? Sí, porque encaja en la fecha, pero en el archivo de la hermandad no lo pone, ni en los pagos de mayordomía tampoco. Aquí tienen ustedes el recibo donde dice el recibido de don Manuel Sánchez, la cantidad de no sé cuántas pesetas por la compostura de la imagen de San Juan. Este recibo, ¿vale? Donde se le paga, ¿vale? Pues por componer esa imagen. ¿Qué pasa con esta imagen de San Juan Evangelista? Esta imagen de San Juan Evangelista, con los años, se le cede a la Hermandad de la Expiración. La fotografía que tienen ustedes aquí no se corresponde, es porque se hagan una idea de cómo era ese paso de Calvario, porque se supone que la cesión de esta imagen llega en torno a 1940, pero cuando Juan Pérez Rey procede a la restauración de la imagen, pues se da cuenta de que efectivamente estamos ante unas mascarillas, podríamos decir, de rasgo femenino. Como San Juan era el evangelista más joven de todos los apóstoles de Cristo, es muy fácil usar esas facciones andróginas en una mascarilla de una escultura. Saben ustedes el famoso acerto ese popular de si sale con barba San Antón y si no la Purísima Concepción. Bueno, pues esto es lo mismo, ¿vale? Unas facciones andróginas, le pongo una perilla, es un San Juan, le pongo pestañas y es una imagen de la Magdalena, hasta el punto de que cuando él limpia la mascarilla y descubre que es una mascarilla femenina, pues convence a la hermandad de restaurarla, hacerle un nuevo cuerpo, y luego él talla la actual imagen de San Juan Evangelista, creando pues un conjunto escultórico bastante digno, la verdad. Les traigo esto a colación porque ya saben ustedes que justo el año pasado se vendían el antiguo misterio de la Hermandad del Buen Fin de Sevilla, que hizo Luis Álvarez Duarte, a la Hermandad del Rosario del Mar de Almería. Las imágenes se han restaurado por una restauradora y luego el director artístico de la hermandad ha hecho una mínima intervención que ha sido con pigmento restauro a la antigua Magdalena de la Hermandad
El Buen Fin le ha pintado perilla y bigote y la ha varonizado, es decir, ha transformado la Magdalena en un San Juan para constituir el misterio de el desamparo y abandono de sus discípulos en esta hermandad almeriense, ¿vale? La Magdalena que ven ustedes aquí es ahora mismo el San Juan Evangelista de este misterio de Almería. Es decir, es el mismo caso y que ven ustedes que esto se repite en cualquier zona de nuestra geografía andaluza. Aquí ven ustedes los pagos a Rodríguez Magaña, ¿vale? De sus trabajos para la Hermandad de la Soledad, aquí por los trabajos que hace para los manteles, aquí por restaurar la imagen de San Juan Evangelista. Sus vínculos con el puerto de Santa María. 8 de diciembre de 1900 se funda la Academia de Bellas Artes del puerto de Santa María. Entre 1901 y 1903 ejerce como profesor en la citada escuela. De hecho, este es Ángel Rodríguez Magaña, este señor que está aquí, donde aparece posando con otros compañeros de su escuela, con otros compañeros del gremio, con un grupo de alumnos en 1901. Una escuela que el primer año ya tiene 100 alumnos matriculados, donde se decía, entre otras cuestiones, que no se podía admitir a nadie menor de 12 años y que había que pagar una cuota mensual de 2,5 pesetas. Estamos hablando de que era una cantidad importante. Y bueno, al poco tiempo de abrirse se tiene que mudar de sede porque la sede se les queda pequeña. Y de hecho es una institución académica artística que sigue hoy en día existiendo. Ahí tienen ustedes el acta fundacional de esta Academia de Bellas Artes de Santa Cecilia del Puerto, y aquí aparece citado como uno de los profesores que pertenece a ese claustro de profesores de esta academia. Primeras obras que él hace. Hay una hermandad del puerto de Santa María que vuelve a ser reactivada en esta fecha, 1901, y para esta hermandad realiza dos nuevos soldados romanos, dos soldados romanos, mejor dicho, para custodiar la imagen del Cristo de la Columna, y confecciona los ropajes de San Juan y de San Pedro. Ponen la documentación en cartón piedra. Entiendo que lo que llaman ellos en cartón piedra es lo que nosotros hoy en día quizás conocemos como telas encoladas, ¿vale? Luego, para esta misma hermandad, realiza o restaura dos imágenes antiguas de sayones que completaban este misterio de la hermandad de la flagelación. Esto que ven ustedes aquí es el paso, que ven ustedes aquí es el paso que les estoy comentando del Cristo, ¿vale? Esperando ser crucificado. Aquí estarían los dos sayones haciendo el agujero en el suelo para clavar la cruz, y estos son los dos romanos que interviene o hace Rodríguez Magaña. Este es el paso de San Pedro. Este es el paso de San Pedro, que salía en unas anditas más pequeñitas, portando un gallo que hace el propio Rodríguez Magaña, un gallo que sería también, pues, de cartón piedra y demás. Todas estas imágenes, la de San Pedro y demás, todo esto se pierde porque la capilla de la Aurora quedó completamente inundada en una de esos grandes temporales. Vean ustedes el estado en el que estaba la capilla de la Aurora en los años 60, prácticamente abandonada a su suerte, y en una de esas grandes arriadas, esas imágenes, al ser de cartón piedra, telas encoladas, pues perecieron. Pero hay una anécdota súper curiosa. El gallo que ven ustedes ahí, en lo alto de la columna, que narra las negaciones y lágrimas de San Pedro. El gallo iba unido a esa columna por medio de un pequeño espárrago. El paso, como pasaba antiguamente cuadrillas profesionales de cargadores, pues, ¿qué pasaba con los cargadores? Que a los cargadores muchas veces se les pagaba con vino. Y en función del efluvio alcohólico, así era el movimiento acompasado o no que llevaba el paso. Lo cierto es que con el movimiento acompasado se terminó partiendo el espárrago que unía el gallo a la columna, y el gallo empezó a tambalearse hacia los lados. El público asistente, viendo la procesión, empezó a gritar "el gallo, el gallo, el gallo", indicando que el gallo se iba a caer al suelo. La banda que iba detrás entendió que lo que le estaban pidiendo era el pasodoble del gallo, y la banda se puso a tocar el pasodoble Joselito el Gallo detrás de las andas de San Pedro. Esto que ven ustedes aquí son, paradójicamente, los romanos que iban en el paso colocados en el retablo de la capilla. Bueno, ¿qué hago? No sé dónde colocarlos, pues los coloco aquí y así relleno, ¿vale? Y aquí es donde se les pierde la pista. Diversas referencias en prensa a algunas cuestiones vinculadas a Magaña, como por ejemplo sus trabajos para la Hermandad de Humildad y Paciencia. Aquí se vuelve a citar a Rodríguez Magaña. Hay también una velada
que la Academia de Bellas Artes de Santa Cecilia organiza, y se cita a él como uno de los profesores que ha decorado el auditorio de esta academia. Y luego ven ustedes aquí que es nombrado presidente del Tribunal Evaluador del año 1903, y aquí ven ustedes la relación de alumnos que se presentaron a examen, los que aprobaron, los que suspendieron y todas esas cuestiones y las notas que sacaron. 1907, sabemos que ya se ha trasladado a Sevilla, y prácticamente desde que llega a Sevilla empieza a coger diversos trabajos, aunque evidentemente Lepe no es la provincia de Sevilla, el Lepe es la provincia de Huelva. Lo traigo a colación por aquello de que Lepe pertenecía en ese momento como diócesis a la diócesis de Sevilla, puesto que la diócesis de Huelva es una diócesis que surge en torno a los años 60. Y él restaura a la imagen de la Virgen de la Bella, patrona del municipio. Ayer tuvimos una interesante conferencia de Fernando Aguado, donde Fernando Aguado dijo, ojo, seamos benévolos con algunas intervenciones que se hacen, porque en esta época los escultores lo que hacían era restaurar siguiendo el criterio de lo que la hermandad le pedía. Es decir, la hermandad lo que le pide es, yo quiero que mi patrona tenga ojos de cristal, y Rodríguez Magaña hace la intervención que todos conocemos. Corta la mascarilla por aquí, introduce ojos de cristal, vuelve a ensamblar y repolicroma. ¿Qué ocurre? Que cuando la imagen llega al pueblo, una imagen manierista cercana al círculo de Jorge Fernández, cuando la imagen llega al pueblo, los leperos, que son muy suyos, piensan que la imagen se la han cambiado y se monta una trifulca enorme en el pueblo. Desgraciadamente, la imagen que vemos hoy en día está ligeramente modificada porque sufrió los ataques vandálicos de los disturbios anticlericales de 1936. La parte superior del rostro lo pierde, y después de una grandísima restauración que hace Navas Parejo, la podemos contemplar hoy en día, como ven ustedes en esta fotografía. Intervención muy posiblemente de Rodríguez Magaña, la misma imagen que ven ustedes aquí, la imagen en la actualidad. Una imagen muy interesante porque además es una imagen que está a caballo entre el Renacimiento y las consecuencias del Concilio de Trento. Y entonces es una imagen sedente de la Virgen odoegétrica, es decir, la Virgen que es el trono de Dios, pero que además su pecho, por aquello de que la Virgen es tabernáculo y sagrario, porque tuvo en su interior a Cristo, se le puede abrir el pecho y tiene la particularidad de convertirse en sagrario. Claro, esto después del Concilio de Trento se prohíbe, con lo cual es una de las pocas imágenes que en Andalucía conservan esta particularidad. Me parece una cosa preciosa, y sobre todo me parece precioso que la hermandad nunca haya decidido cerrarle ese tabernáculo que tiene en el pecho y que lo haya conservado. En Sevilla también sabemos que en 1907, para la Hermandad de las Mercedes de la Puerta Real, se ha construido un nuevo altar de novena, en el que participa Rodríguez Magaña. El altar lo diseña Eduardo Romero, y Rodríguez Magaña hace pues como el telón de fondo, con una ensoñación de nubes y demás, y con una alegoría de la Orden de la Merced. Y vamos ahora con sus densos trabajos para la Hermandad de la Trinidad. Son trabajos que prácticamente se van a dilatar casi durante 20 años. Año 1907, la Hermandad de la Trinidad viene de pasar un proceso de dormición muy notable. Tengan ustedes en cuenta que el convento de la Trinidad, donde ellos siguen en la actualidad residiendo, fue usado por la caballería francesa como cuadras. A la Hermandad de la Trinidad se la obligó a prácticamente marcharse del convento, y evidentemente invasión francesa y dos desamortizaciones afectaron mucho a la comunidad trinitaria y evidentemente también a la propia Hermandad de la Trinidad. En el año 1907 se decide reorganizar la hermandad, y para celebrar esa feliz reorganización, la decisión que se toma es que en el mes de junio se va a hacer una velada, y como conclusión de esa velada saldrá en procesión el paso del Sagrado Decreto de la Santísima Trinidad, con lo cual se le encarga a Rodríguez Magaña que realice la restauración de todas las figuras del misterio del decreto, y que haga nuevas, porque debían de estar en mal estado, las imágenes de un ángel, y ahora claro, un ángel, la imagen de San Jerónimo como padre de la Iglesia, y la figura del dragón, porque la anterior que había era de hierro forjado, y se indica en el acta que era de un peso excesivo. Con esta imagen de el arcángel hay sus disputas,
Porque esta imagen del Arcángel San Miguel, ustedes lo ven, y esta imagen es una imagen prácticamente del 18. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Puede pasar que simplemente Rodríguez Magaña hiciera una restauración intensa sobre esta imagen y que sí que construyese la nueva serpiente, o bien que la documentación se haya mal interpretado y en realidad lo que Rodríguez Magaña hiciera fuera esta imagen del ángel, que mide unos 40 centímetros, que es el ángel que representa el amor divino, que iba colgado de la palmera y que iba apuntando al costado de Dios Hijo. El problema que tiene el paso de misterio de la Trinidad, y con gran acierto la Hermandad de la Trinidad ha decidido revertir un gran error. Este era el paso de la Trinidad en sus primeras salidas, a principios del siglo XX, un paso que era completamente alegórico. Y como es alegórico, no tiene que ser bonito, es alegórico. ¿Vale? Aquí lo ven ustedes en la salida del año 1993 con motivo del Congreso Eucarístico Internacional de Sevilla. Después de esto se acomete una profunda remodelación que se le encarga a Antonio Dubé de Luque y se cambia por completo la concepción de este paso. La culpa yo no se la he hecho a Antonio Dubé. Antonio Dubé es imaginero y Antonio Dubé se limita a hacer lo que la hermandad le pide, pero se cambia por completo el paso hasta el punto de que se cometen errores de bulto. Por ejemplo, se pone a San Agustín de joven. Poner a San Agustín de joven es un error enorme, porque San Agustín hasta los 40 años renegó del cristianismo. Es más, perseguía a los cristianos y se reía de ellos. Por eso Santa Mónica iba por los rincones, la poemía llorando amargamente de que ve mi hijo que es un vale perdida. Luego, ¿cómo vamos a poner a San Agustín de joven? ¿Vale? Entonces, bueno, la Hermandad de la Trinidad ha decidido encargarle la remodelación de nuevo a este misterio, que lo va a hacer con un nuevo proyecto de Navarro Arteaga. Aquí tienen ustedes publicaciones en prensa de la época, en Diario El Liberal y El Noticiero, donde se habla que el día 9 a las 8:30 saldrá en procesión el Sagrado Decreto, y aquí se habla de que se va a trasladar el paso a la iglesia para la procesión y se va a trasladar unos días previos, porque obviamente hay que acoplar las imágenes después del proceso de restauración. ¿Qué es lo bueno que tenemos en el caso este con el misterio del Sagrado Decreto? Que este libro de Luis Pérez Porto, Relación a Historia de las Cofradías Sevillanas desde su fundación hasta nuestros días, y que no deja de ser un auténtico refrito del libro de José Bermejo y Carballo, con los añadidos que hay de los últimos 20 años, desde que se muere Carballo hasta que él escribe este libro, sí que da datos de primera mano de la remodelación del paso del decreto, porque él lo vive en primera persona. La imagen de San Jerónimo que él realiza es esta imagen que ven ustedes aquí, reutilizado como fraile franciscano, o como fraile capuchino, mejor dicho, en un nacimiento que la Hermandad de la Pastora de Santa Marina montó en su capilla hace unos años. Por estos años, en fecha ignota, debió de fundar ese comercio que él tenía, que se llamaba El Arte Cristiano, y a partir de 1907 inicia muchísimos trabajos para la Hermandad de la Trinidad, y no todos son trabajos de imaginería, porque aquí vemos que, por ejemplo, se le paga por los ropajes del Ángel Grande y de la Fe, y se le paga también 15 pesetas por 2 pelucas. Estamos hablando que esto es más cuestión de comerciantes de santos o de tiendas de valorios, más que de imagineros. Entre noviembre del 7 y enero de 1908, los pagos por restaurar, entre otras cuestiones, parte del misterio del Sagrado Decreto y parte del misterio de las 5 llagas. En el mes de diciembre se le abonan 125 pesetas por decorar el camarín de la Virgen de la Esperanza, que son las pinturas que se han conservado aquí, porque te habla de que son una serie de celajes con nubes, con cintas y demás, con guirnaldas, y que se siguen manteniendo. Enero de 1908, nueva restauración del crucificado. ¿Qué problema tenía el crucificado? Que el crucificado era un crucificado de papelón del siglo XVII, que en el siglo XVIII Cesáreo Ramos lo transforma y le mete un tronco completamente nuevo, le alarga los brazos, y es una imagen que aquello era, con perdón, como los antiguos programas estos de Art Attack. Aquello era una imagen recompuesta hasta la saciedad, que se rompía con mucha facilidad y que le dio a la hermandad muchísimos quebraderos de cabeza, hasta el punto de que en los años 80 se decide que la imagen no se puede restaurar más, y por eso se abre aquel mítico concurso en el que participaron Álvarez Duarte, Ortega Bru y Hernández León para la sustitución de la imagen del Cristo. Nuevos pagos por la restauración de las imágenes. Aquí tienen ustedes un primer plano de cómo era esa imagen del crucificado antiguo, que lo conserva la hermandad hoy en día en dependencias. Tiene allí en su sala expositiva una especie como de gran armario o ropero
que se abren las puertas correderas y ahí está expuesta la imagen del crucificado junto con las imágenes antiguas del decreto. Este es el cuerpo que tenía esta imagen. Sabemos que en el año 1908 jura las reglas como hermano de la Trinidad, siguen los pagos por distintos trabajos que va haciendo para la hermandad. Por ejemplo, trabajos de platería, vemos que son trabajos más propios de mercadante más que de otra cosa. Aquí veis de nuevo el crucificado primitivo. En el mes de octubre se borra de hermano, ¿vale? Pero paradójicamente la hermandad lo termina nombrando hermano honorario y consultor artístico por los trabajos que ha hecho en la remodelación de la capilla y en la restauración de las imágenes de los dos pasos. De hecho, llega a presentar un presupuesto de 4.000 pesetas para realizar el dorado de los dos pasos y no se le adjudica, no porque el presupuesto suyo fuese el más alto, sino porque él pide que se le adelanten o que se le dé por adelantado 1.000 pesetas de esa retribución y la hermandad le dice que no tiene ese dinero y por eso terminan adjudicándole los trabajos a otro artesano. A partir de 1917 encontramos por primera vez que se cita la presencia de los santos varones, José de Arimatea y Nicodemo. Él presenta un presupuesto de restauración de las dos imágenes por 300 pesetas, la hermandad en principio no se lo acepta, y empieza entonces a hacer pequeños trabajos de adecuación de estas imágenes porque, por ejemplo, se le abonan de nuevo primero 100 pesetas por la restauración del Cristo y luego hay sucesivos pagos por la restauración de estos ladrones. ¿Los ladrones cuáles son? Este es Nicodemo, ¿vale? Este es Nicodemo en Sevilla. ¿Saben ustedes cómo le llamaban cariñosamente? El Campanal, porque como tenía la pierna así levantada, decían que parecía Marcelo Campanal cuando iba a chutar a la pelota, ¿vale? Una imagen que en los años 90 fue sustituida por la actual, que es de Antonio Dubé de Luque. Y esta es la imagen de José de Arimatea. Y José de Arimatea, ayer, vuelvo a insistir, estuvo hablando Fernando Aguado de la importancia de las relaciones entre imagineros e historiadores del arte, porque nos retroalimentamos. Y cuando él acomete la restauración de José de Arimatea, se encuentra que es una cabeza que está empercochada de estuco, empieza a limpiar el estuco, y cuando va quitando capas de estuco le van saliendo las grafías propias de Pedro Roldán. Él prácticamente me comenta a mí, dice, yo me empecé a poner hasta nervioso, y cuando termina de limpiar por completo la cabeza, se encuentra que la cabeza de José de Arimatea es un santo, posiblemente franciscano, por la torsura que tiene aquí, que se ha cortado o que se ha adaptado como José de Arimatea. Y él dice, me juego en las manos de que esta cabeza es de Pedro Roldán. Bueno, pues aquí tienen ustedes una de las imágenes más puras de Pedro Roldán que tenemos en Sevilla, que es el Cristo de las Misericordias de Santa Cruz, y vean ustedes los paralelismos morfológicos y compositivos que tienen las dos imágenes. Es decir, está claro que esto es una cabeza de Pedro Roldán, no está firmada, pero solamente hay que ver los rasgos. Esto es como si vemos una fotografía de nuestro padre y la de su tío, y vemos que hay rasgos en común, los rasgos de la familia, ¿vale? Seguimos con los trabajos para la hermandad. Se hablan de los primeros pagos por hacer unas imágenes de las Marías. Por la cantidad que se pagan, debemos de entender que son siempre imágenes que ya existían y que él adaptó, porque se pagan 32 pesetas por una imagen de una María, y a Manuel Flecchi, que aparece en San Sevilla como su sobrino, pues se le pagan 50 pesetas. Luego, en el año 22, de nuevo, se le vuelven a hacer otra serie de pagos por la restauración de los varones, que vemos que son muy largas, porque él presentó un presupuesto de 300 pesetas y le dicen que no, pero luego si sumamos 100 en un momento, 50 en otro, de nuevo otra vez otras 100 pesetas, que al final se gastaron más dinero de que él en un principio había presupuestado en esa restauración integral. La sospecha de que son imágenes que están reaprovechadas la tenemos, por ejemplo, en esta imagen de María Salomé, porque si ven ustedes las grafías de la cara de esta dolorosa, esto tiene toda la pinta de ser una mascarilla de procedencia mesina, muy parecida, por ejemplo, a la Virgen de la Encarnación de la Iglesia de los Terceros y a otras tantas imágenes de gloria del círculo mesino que caería en manos de Rodríguez Magaña, y Rodríguez Magaña adaptó. Su último trabajo, la realización de una dolorosa que recibe el nombre de Virgen de la Concepción, que procesionó en el Paso de Misterio cuando se estrena el Paso de Palio de la Esperanza de la Trinidad. Fue usada como dolorosa desde 1924 hasta 1956, cuando se estrena la actual Virgen de la Concepción, obra de Antonio Bidón. ¿Qué se hizo entonces con esta antigua dolorosa? Se adaptó
como María de Cleofás, como ven ustedes aquí hoy en día, y vemos que también es una imagen con un rostro muy interesante, pero dudamos mucho de la paternidad real de Rodríguez Magaña sobre la imagen. De hecho, su último trabajo para la Hermandad de la Trinidad es que en 1924 pinta la primera gloria del techo de palio de la Hermandad de la Trinidad con esa custodia rodeada de celajes. Segunda hermandad para la que trabaja, mi Hermandad de la Bofetá. Es curioso porque en mi Hermandad de la Bofetá las imágenes primitivas estaban en el Beaterio de la Santísima Trinidad, nuestra sede canónica primigenia, parroquia de San Marcos, perdón, parroquia de San Román. Estamos hablando de que a Rodríguez Magaña lo debían de conocer, obviamente por razón de vecindad. Y a Rodríguez Magaña es el que acuden para que haga algunos trabajos. Mi hermandad compra en el año 1920 un paso que le vende la Hermandad de la Cena por 750 pesetas. Y ese paso es transformado por la intervención de José San Juan Navarro, Ángel Rodríguez Magaña y José León Martínez, que es el que hace la crestería. Bueno, el paso es el paso que ven ustedes aquí, con casetones, con escudos de órdenes militares y demás, pintado en blanco, donde procesionaba el Cristo antiguo de la Cena, que está hoy en día en la sacristía de los Terceros, que es de Manuel Gutiérrez Cano. Pero en realidad el paso es un paso mucho más antiguo. El paso es un paso que fue del Nazareno de la Salud de la Hermandad de los Gitanos, estrenado en torno a 1890, que fue vendido a la Hermandad de la Cena en 1914 y que la Hermandad de la Cena se lo revende luego a la Hermandad de la Bofetá. ¿En qué consistió el trabajo de este paso? Pues lo que eran casetones desaparecen, Rodríguez Magaña hace todos estos paneles tallados y hace todos estos medallones que ven ustedes aquí con elementos de la Pasión y además talla los respiraderos. La crestería es el del otro carpintero que hemos comentado. Vean, por cierto, ustedes la plasticidad que tenía originariamente el misterio de Jesús ante Aná con la concepción original de Castillo Lastruzzi. Es decir, lo que se hizo con la obra de Castillo Lastruzzi, en realidad lo que se ha hecho con la obra de Castillo Lastruzzi en general en Andalucía ha sido un auténtico crimen, porque se ha desmochado una obra propia para dotarlo de vestimenta, siguiendo las modas imperantes, y ha supuesto un menoscabo de la calidad artística de Castillo. Paradójicamente, este paso va a tener una larga vida, porque en el año 45, cuando estrenamos el actual paso de misterio de Juan Pérez Calvo, el hermano mayor de la Hermandad de la Bofetá, en ese momento, era el Vizconde de Dos Fuentes. El Vizconde de Dos Fuentes estaba muy vinculado a la familia de los fundadores de las bodegas Osborne, y como su hermano era el hermano mayor de la Hermandad del Santo Entierro del Puerto de Santa María, el paso se vende al Puerto de Santa María y fue usado por la Hermandad de la Soledad del Puerto de Santa María. Aquí tienen ustedes una añeja fotografía donde ven que es la misma canastilla con el mismo respiradero y en lo alto la urna. Se usó hasta los años 70 en el Puerto de Santa María. De este paso lo único que queda en la actualidad es una manigueta que conserva la hermandad, porque el resto del paso parece ser que estaba muy apolillado y el paso, pues, lo que se hizo fue quemarlo, ¿vale? Aquí tienen ustedes los pagos a Rodríguez Magaña por su trabajo. Y esto es curiosísimo. Yo he tenido la suerte de que familiares míos hayan conocido a hermanos fundadores de la hermandad o refundadores de la hermandad. Cuando se le encarga el primer trabajo a Rodríguez Magaña, que es la remodelación del paso, había que darle una fianza. ¿Y qué es lo que hacen? Pues que hacen un prorreteo entre los hermanos que asisten a casa de Rodríguez Magaña, y aquí dice anotación, varios hermanos, suscripción popular en casa de Ángel Rodríguez Magaña, que es lo primero que hemos conseguido recaudar, 32 pesetas. Bueno, pues toma, 32 pesetas que te damos para que sepa que vamos en serio, que efectivamente tenemos ganas de trabajar contigo. Aquí vemos ya que el pago es un pago más importante, son 450 pesetas por hacer pues toda esa intervención que les he dicho antes de tallar cada uno de los tableros de la canastilla, hacer esos medallones, pintar el suelo imitando piedra y hacer toda esa intervención de remodelación del paso de Cristo que usamos entre 1920 a 1944. Año 1921, como les decía, primeros pagos a Rodríguez Magaña por el trabajo del paso de misterio. Año 1921 se firma un protocolo notarial entre la Hermandad de la Bofetá y Ángel Rodríguez Magaña, donde Ángel Rodríguez Magaña cede a la hermandad una imagen suya de Cristo
él no dice en ningún momento que sea suya, hecha por él, aunque debemos de entender que sí, a tenor de un documento que les voy a enseñar ahora, donde se cita, por cierto, como advocación de la imagen del Cristo, Jesús de la humildad ante Anás. Y también sabemos que se le abonan 110 pesetas por pintar la primera gloria de techo de palio, del primitivo palio de cajón que tuvo la Virgen del Dulce Nombre, con una pintura de la Inmaculada Concepción. Este que ven ustedes aquí es el protocolo notarial que se firma, esto es la copia facsímil que está en el archivo de la Hermandad de la Bofetada, y aquí paradójicamente él se llama Miguel Ángel Rodríguez Magaña. Y yo creo que esto es lo que hizo que la gente, pues al leer esta documentación, empezase a usarse la terminología de Miguel Ángel Rodríguez Magaña y terminó creando escuela cuando en realidad su nombre era Ángel Tiburcio. La imagen que nos cedió es esta imagen que ven ustedes aquí, una imagen que fue solamente titular de la hermandad 2 años, 1921 y 1922, porque en el 23 se estrena el conjunto escultórico de Castillo Lastruzzi y la imagen se le devuelve al escultor. Esta fotografía es del año 48, de la fototeca de la Universidad de Sevilla, que está depositado en una casa en la feligresía de San Isidoro. De esa casa pasó a la parroquia de San Isidoro, donde estuvo expuesto un montón de años. En el año 88 a Juan Manuel Miñarro le encargan que haga un cautivo para la Semana Santa de los Boliches. Claro, a Juan Manuel Miñarro le avisan para que haga ese cautivo en el mes de enero. Y Juan Manuel Miñarro le dice a la hermandad: en el mes de enero imposible que yo te pueda tener un cautivo para Semana Santa. Hombre, es que queremos estrenar la imagen. Entonces él les dice: bueno, yo tengo mucha amistad con el párroco de San Isidoro, allí hay una imagen de Cristo cautivo, voy a hablar con él, que os la presta. Y entonces esta imagen anecdóticamente sale en la Semana Santa de los Boliches, en el año 1988, el martes santo, sale en la Semana Santa de los Boliches. ¿Vale? ¿Qué es esta imagen? Porque ustedes ven el rostro, y el rostro es una imagen que vemos que tiene un modelado muy notable y además con una unción religiosa bastante acentuada, una imagen que tiene un rostro muy expresivo. La realidad es que cuando Manuel Mazueco acomete la restauración de esta imagen por encargo del actual párroco de la parroquia de Nuestra Señora de las Flores y San Pío X, que es el que encarga la restauración de esta imagen porque en la actualidad está depositada allí, él se encuentra con esto: un cuerpo de pijama de una calidad pésima, donde las piernas son de madera, donde los brazos son brazos articulados, donde vemos que la cabeza es una cabeza de barro a la que se le ha pegado esta especie como de vástago de madera, y en este vástago de madera pues vemos que aparece aquí un papelito atado en una guita, y dijimos: este papelito atado en una guita, ¿qué es lo que es? Porque aquí estamos viendo que la cabeza es de barro. El papelito es este, que lo mete Rodríguez Magaña. Y Rodríguez Magaña dice: esta imagen de nuestro Padre Jesús cautivo fue realizado por el escultor restaurador esta imagen no. Aquí lo que pone es: esta imagen de nuestro Padre Jesús ante nada fue hecha por el escultor don Miguel Ángel Rodríguez Magaña para la Hermandad de la Bofetada. Decepcionado dicho artista por la crítica de los artistas de Sevilla, hizo esta imagen un poco como movido por su orgullo. Pero en realidad lo que ha hecho es un apaño, un auténtico apaño. Y luego dice: rogad a Dios por su alma, ¿vale? Sevilla, 16 de octubre de 1920, que es cuando sabemos que compone esta imagen. Pero si ven ustedes la parte posterior, aquí vemos claramente que hay dos estilos compositivos distintos. Esta es la parte primigenia de la cabeza de barro, que no sabemos quién la hizo, y luego vemos que hay aquí una cabellera modelada en barro vastísima, que no tiene relación ninguna con lo que estamos viendo del resto de la imagen. La siguiente fotografía es aún más evidente. Ven ustedes la calidad del rostro, el rostro que podríamos decir que está casi cercano a las maneras de modelar y de componer de Antonio Susillo, que era en ese momento el escultor más importante que teníamos en Sevilla. Es decir, no sería nada extraño que él comprase una cabeza de algún discípulo o seguidor de Susillo y la adaptase. Y sin embargo vemos que la cabellera en la parte posterior está cogida ahí con alambre, con un montón de estuco, un auténtico desastre. Las manos además eran de madera, las manos además con dos policromías completamente distintas. Por cierto, dar las gracias a Manuel Mazueco por haberme cedido esta fotografía, tanto para el estudio que se hizo para el libro de la Hermandad de la Bofetada como para la conferencia de hoy.
17 de marzo de 1921 se le abonan 1.125 pesetas por hacer el primer misterio de Jesús ante Anás, compuesto por la imagen de Anás, 3 miembros sedentes del tribunal judío, 2 soldados romanos y Malco abofeteándolo. Por cierto, que les cuento que anecdóticamente esta tiara que lleva la figura de Anás, cuando esta figura desaparece, la tiara se quedó en la hermandad. Y prácticamente en 1923-24 se crea un primer grupo joven, estoy hablando de una fecha muy lejana, que paradójicamente se llamó la Tiara de Anás y que era pues como el grupo de gente jovencilla de la hermandad que se movían para conseguir un poquito de dinero y ayudar a la hermandad en los gastos contables. Lo curioso de esto era que a la persona que era investida presidente de aquel grupo se le coronaba con la tiara de Anás proveniente de la antigua figura del misterio. Y aquí estáis viendo el paso que estuvo en el puerto de Santa María con las figuras de ese misterio que solamente procesiona el 21 y el 22. ¿Cómo se hacen estas imágenes? Con 7 cabezas y 7 juegos de manos que se compran en un anticuario gaditano. Hay diferencia en el nombre, parece ser que este anticuario era Pedro Tomás, proveniente del antiguo misterio de la Cena de Cádiz, ese misterio que según la tradición no cabía por las calles de Cádiz, que se quedó atrancado entre la calle Compañía y la calle Santiago y que tuvo que venir un carpintero y cortarle las maniguetas, y estando ya la hermandad de Veracruz de Cádiz en un estado económico no muy bueno, en 1905 decide desprenderse de esas imágenes. Y yo creo que Rodríguez Magaña, en 1905, que está todavía viviendo a caballo entre San Fernando, Jerez, el puerto de Santa María y Sevilla, simplemente adquiere todas esas cabezas y con ellas se va a dedicar a elaborar el resto de su vida. Aquí tenéis varios detalles de cómo era ese misterio. Ven ustedes que además la composición es una composición pues muy decimonónica, podríamos decir que incluso ingenua, la forma de la bofeta pues no tiene prácticamente dramatismo ninguno. ¿Qué ocurrió con estas imágenes? Porque evidentemente las imágenes siguieron teniendo vida. De las imágenes del misterio, 4 se le venden a la Hermandad del Buen Fin en el año 24 y la Hermandad del Buen Fin con ella compone el misterio o el pasaje evangélico de Tengo Sed que procesiona desde entre 1924 al 29. De los 2 miembros de aquel tribunal judío se adaptan como santos varones. Los romanos se siguen manteniendo. ¿Qué ocurre con las otras 3 figuras? Las otras 3 figuras se venden el 29 de noviembre del 35 a la Hermandad de la Oración en el Huerto de Huelva para adaptarlos como apóstoles dormidos de este misterio. Paradójicamente nunca se llegaron a estrenar. Se compraron los apóstoles, se hizo la intervención de adaptación y cuando llegó 1936 se quema el almacén y se pierden. Es decir, la hermandad pierde los apóstoles sin ni siquiera haber llegado a estrenarlos. Este que ven ustedes aquí es el misterio de la Hermandad del Buen Fin, con ese conocido como tranvía, que era el apodo con el que se le conocía a este paso, donde ven ustedes aquí que uno de los romanos, a uno se le ha puesto un cenato en la mano, al otro se le ha puesto aquí una larga caña con una esponja para más o menos intentar representar ese misterio ese pasaje evangélico de Cristo cuando dice tengo sed, pero paradójicamente lo hacen con un crucificado muerto, lo cual tampoco tenía muchísimo sentido. Estas imágenes luego son vendidas a Jerez de la Frontera. Primero los usa la Hermandad de la Amargura para su misterio de la flagelación, luego son recompradas por la Hermandad del Amor. Sabemos que anecdóticamente del 85 al 87 son procesionados como parte del misterio de la Hermandad de la Columna de Cádiz e incluso salieron uno de esos romanos algunos años con la imagen de Domenico Giscardi en esa procesión de resurrección que se organizaba desde la iglesia de San Antonio de Cádiz. Aquí tienen ustedes los romanos en el misterio de columna, misterio de columna o misterio de la amargura de Jerez, como quieran ustedes. Los romanos en el misterio del amor de Jerez de la Frontera, donde en la actualidad siguen aún insistiendo. El primer plano de estas 2 figuras, que por cierto están muy remodeladas. Aquí ven ustedes uno de esos romanos adaptado como romano en esa procesión de resurrección que se organizaba en Cádiz. Voy ya terminando. Uno de sus últimos trabajos. Sabemos que asume también la restauración del Cristo de la Veracruz de Dos Hermanas. En el año 1909, con fecha 25 de abril, se empieza a hablar de la posibilidad de restaurar la imagen del Cristo. Era una imagen lo mismo, una imagen de papelón del siglo XVI, que estaba en un estado de conservación bastante malo.
Se hace una primera recaudación de fondos que no da para cubrir la restauración del Señor. Se dice que se va a posponer para más adelante y en septiembre de 1909 se dice que habiendo ya disponibles 110,25 pesetas de saldo a favor, que se va a acometer la restauración de la imagen. La imagen no se dice quién la restaura abiertamente, pero sí que se dice aquí que están muy agradecidos al trabajo realizado por el escultor Don Ángel, ¿vale? Don Ángel, pues está claro que era Ángel Rodríguez Magaña, que se le abona 200 pesetas por el trabajo que él realizó. Estas son, de nuevo, parte de esas actas donde se recoge todo este proceso. Una imagen que dejó de salir en los años 30, fue sustituida por una imagen vicaria. En los años 60 se sustituye por una imagen vicaria de Pineda Calderón, que en la actualidad sigue existiendo, hasta que en los años 80 el profesor Arquillo puede restaurar la imagen y consolidarla, y en la actualidad pues es la imagen que sigue procesionando por las calles de Dos Hermanas. Y con esto, pues agradecido porque hayáis escuchado mi comunicación sobre Rodríguez Magaña. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rafael, por este interesante repaso a esta figura. Yo creo que para muchos teníamos algunas pinceladas de él, pero bueno, ha sido todo un descubrimiento y que dice mucho de esos años, ¿no? De esos años de la primera, de finales del siglo XIX, principios del XX. Exacto. Donde hay unos cambios que después vienen, ¿no? Y quizás Castillo y todo lo que viene después es fruto también de estas circunstancias, ¿no? Está claro que aquí el punto de inflexión lo marca Susillo, y los discípulos de Susillo son los que renuevan el panorama escultórico de Sevilla, coincidiendo con la exposición del 29. Y frente a eso tenemos esa tradición tardo-barroca de la formación artesanal del taller, adepta al pueblo llano, que seguía gustando y que tenía su clientela. Pues sí. Bueno, pues